las técnicas, señores y con tema, estos hablaremos de 5 cosas que odio de Avengers. Antes de comenzar me gustaría aclarar que igual que como lo hice con la Justice League, esto no va dirigido hacia las películas, sino al equipo en general. Así que antes de ponerse tóxicos y empezar a decirme disita, les dejo también mi crítica hacia las 5 cosas que no me gustan de la Justice League. Bien, sin nada más que decir, pues vamos a comenzar. Número 5. En el puesto número 5 están los miembros de los Avengers. Originalmente, el equipo de los Avengers estaba pensado para tener a los más grandes héroes de todo Marvel y unirlos en un solo equipo, mostrándolos así como los héroes más grandes sobre la faz de la Tierra, teniendo a Iron Man, a Hulk, a Thor, a todos en un mismo cómic, lo que atraía bastante a la gente y lo que hacía que, bueno, los compradores se enfocaran en los Avengers, pues tenían a todos sus héroes en uno solo. Sin embargo, los Avengers, conforme pasó el tiempo, se convirtieron más que en los héroes más grandes, en los impulsadores de talento más grandes. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Es que los Avengers muchas veces son utilizados para catapultar a otros héroes, es decir, los utilizan simplemente para darle push, para darle enfoque y que la gente los ame o los odie, dependiendo de la historia. Y esto lo hemos visto muchas veces, incluso se han creado otros grupos de Avengers simplemente para darle la importancia que necesitan a otros héroes. El caso más grande de esto es los Avengers de la costa este o los West Coast, quienes incluso tuvieron que llevarse a Hawkeye y en algún tiempo a Iron Man para darle impulso a este grupo. Es decir, los Avengers, o más bien el nombre de Avengers, se utiliza para darle impulso a otros héroes. Esto es algo de lo que no me gusta, porque muchas veces termina siendo algo aburrido simplemente ver que están metiendo héroes para darles la importancia que la gente no les está dando. Y bueno, al estar en Avengers simplemente la gente tiene que comérselos sí o sí, por lo que muchas veces le quita la importancia de Avengers, haciendo que todo se vuelva un revoltijo y ya no te estén interesando los personajes o el grupo en general. Número 2. Tengo que ser muy sincero con ustedes, muchachos, a mí nunca me llamaron la atención los Avengers. Realmente si leía los Avengers era cuando tenían eventos grandes o tenían un evento importante que era necesario leerlo para entender otras historias. Ejemplo de esto, Avengers Disassemble era importante leerlo para poder entender House of M. Y sí, tengo que admitir, los Avengers nunca fueron un equipo que me llamara mucho la atención, sobre todo por el puesto anterior que ya mencioné, que los Avengers son utilizados para impulsar a otros héroes, lo que siempre hacía que sus historias se me volvieran aburridas o tediosas. Obviamente cuando eran eventos o arcos importantes esto no sucede, simplemente dejan enfocado a los héroes principales y hacen una buena historia, en la mayoría de los casos. Pero por eso mismo es que yo simplemente leo estas dos cosas y no me leo la serie regular de Avengers porque termina siendo aburrida, cansada y muy tediosa de leer. Además de que realmente Marvel nunca hizo un gran trabajo con su equipo, nunca lo hizo muy llamativo para épocas pues digamos un tanto modernas. Siempre se quedó estancado en lo que la gente ya conocía y si no eras un lector de cómics, bueno, los Avengers no iban a ser lo más importante en tu vida. Así que este punto no se trata de que odie a los Avengers porque nunca me llamaron la atención, sino porque nunca tuvieron grandes historias. A pesar de ser el equipo más grande de Marvel, siempre tuvieron que ser catapultadores de otros talentos. Número 3. Los Avengers en el cine. Avengers dio el siguiente paso en la película de superhéroes, pues unió todas sus películas en una sola y le dio relevancia a los héroes, que tengo que ser sincero, cuando salió no me llamó la atención, por lo mismo del paso anterior que los Avengers nunca me habían llamado la atención por sus historias un tanto aburridas. Pero para la gente esto fue la gota que derramó el vaso, hizo que la locura por los Avengers se volviera más grande. ¿Y qué fue lo que provocó que en los cómics surgieran más y más historias sobre Avengers, haciendo que aquellos que no nos gustaban los Avengers tuviéramos que comernos más historias de Avengers? Tienes que no comprar ya solamente un número de Avengers, sino que ahora tienes que comprarte 2 números de Avengers para entender todo el universo Marvel y cómo iba canónicamente, lo que se traducía en una historia buena, una historia mala, una historia aburrida, una historia divertida. Lo que Marvel no entendió es que tenía que hacer los Avengers pues digamos que un poco más maduro, hacer que los Avengers fuera como inicialmente eran, los héroes más grandes con historias siempre muy interesantes y no simplemente catapultar más héroes, porque esto se tradujo en eso, nuevamente catapultar más y más héroes, es decir, tienes que comerte más historias aburridas, más tiempo, más Avengers y todo parecía llenarse de Avengers, Avengers aquí, Avengers allá, Avengers en un lado, Avengers en el otro. Y claro, no culpo a Disney si es lo que le está vendiendo a la gente, pues la gente va a comprar Avengers.
El problema ahora es que toda la gente amaba a los Avengers y bueno, esto es un paso 3 y 3.5, pues mi odio no solamente va en que tenía que comprar más cómics de Avengers, sino que la gente le puso total atención a estos héroes, diciendo que bueno, eran primero que la Justice League, que la Justice League empezó a copiarles, cuando los Avengers, bueno, no eran ni siquiera tomados en cuenta. Probablemente desde la serie animada fue que tomaron un poco más de relevancia, pero recordemos que esta fue a la par con la película, entonces nuevamente la gente que no leía cómics estuvo enamorada de los Avengers día tras día tras día. Lo que obviamente se traduce como más dinero, pero también como mucha desinformación, pues mucha gente de esta que amaba a los Avengers empezó a decir un montón de sandeces, empezó a decir que seguía los cómics desde cuándo. Y bueno, esto obviamente enoja a cualquiera, pero lo peor de esto es la mercancía dirigida a estas personas, no tanto a los que leíamos los cómics, pues como la gente amaba las películas, los cómics fueron convirtiéndose en un espejo de las películas. Lo que, como muchas veces he dicho, odio que adapten personajes de las películas a los cómics simplemente para que la gente esté enamorado de ellos también. Número 2. En este puesto está algo que siempre he mencionado, que los héroes americanos se sienten muy americanos, es decir, todo se centra en Estados Unidos, todo se centra en ese lado del río, es decir, que siempre veremos a un héroe que diga todo por mi patria, y se sientan tan nacionalistas que bueno, funciona si eres de Estados Unidos y sientes ese amor por esa bandera. Pero si eres de otro país, si eres de otro continente, probablemente te sientas como que, ok, porque realmente no vas a sentir el amor que sienten los gringos al ver este tipo de acciones. Y bueno, los Avengers, al tener al Capitán América, que es uno de los héroes más nacionalistas, pues tenían que ser enfocados a esto. Y bueno, los Avengers siempre han demostrado un gran amor por Estados Unidos, y bueno, sus bases están obviamente en Estados Unidos, por lo que estos héroes siempre se sintieron muy nacionalistas, sobre todo porque nacieron en una época en donde el nacionalismo era lo que vendía los cómics, y ya que no eran tan globales, era normal que los escritores se sentaran en este tipo de historias. Todo tenía que centrarse en salvar a Estados Unidos, todo tendría que centrarse en hacerlo por tu patria. Aunque tengo que agradecer que en la época actual ya no es tan nacionalista, ya no es tan patriota, e incluso Disney metió su cuchara y esto ya no se siente tanto dentro del equipo de The Avengers y en Marvel en general. Aunque por supuesto, como dije, tienen a un héroe como es el Capitán América, siempre se va a sentir este nacionalismo en los Avengers, a menos que bueno, sea otro equipo de Avengers, que también es otra cosa que quiero quejarme. Esto es el punto 4.5. Los equipos de Avengers no pueden estar siempre igual, siempre tienen que estar cambiando y a veces no sabes si está el Capitán América o está Spider-Man de líder, a veces no sabes si está Wolverine o si está Antorcha, y sí, me refiero a Johnny Storm. El problema es que los Avengers, ya lo dijimos, siempre están catapultando héroes y siempre están haciendo grandes cambios. Obviamente existen otros equipos de Avengers como los West Coast que ya mencionamos, pero estos nunca llegan a tocar al equipo principal. El problema es que el principal siempre está haciendo un cambio de miembros. Como ya dije, a veces está Scarlet Witch, pero de repente se enoja y se va del equipo, pero 3 días después regresa. Entonces no sabes realmente cuál es la formación que está actualmente en The Avengers, porque a veces invitan personajes, a veces sacan personajes. Entonces esta es otra de mis quejas, el no saber exactamente qué personajes esperar en una historia de The Avengers. Número 5. Ok, ya mencioné 4 cosas o probablemente más que odio de los Avengers, empezando porque son catapultadores de equipos, porque Marvel y tampoco Disney les dieron, pues digamos, el enfoque original que tenían los Avengers, ser los héroes más grandes, que nunca sepas qué esperar de este equipo, pues siempre están cambiando de miembro, que son nacionalistas y esto termina cansando a aquellos que no son de Estados Unidos o que no sienten un amor por esa bandera. Ya mencionamos varios puntos, pero el puesto número 1 es algo que no solamente está en Avengers, también probablemente lo haya mencionado en mi video de la Justice League, que como dije está en la descripción, que es que estos héroes nunca tienen realmente buenos villanos. Es decir, cuando se funda un equipo de héroes siempre esperas ver a un gran villano que los haya unido, pero conforme avanza el equipo parece que a los escritores se les van las ideas o no tienen los permisos necesarios para crear nuevos villanos y siempre terminan cayendo en lo mismo, es decir, tomar villanos de los héroes que ya no conocimos y enfrentarlos pues al equipo completo. Y no me refiero a equipos de villanos porque eso es algo magnífico que ya hablaremos después, sino me refiero a un villano específico, por ejemplo a Red Skull, que se enfrente a todos los Avengers cuando teníamos pensado que Red Skull simplemente puede ser detenido por el Capitán América. Es algo pues que nunca me cabe y que me molesta, porque se necesita un solo héroe y aquí dices que necesitas a todo el equipo de The Avengers. Pero bueno, eso es una de las cosas que me molesta. Pero algo bueno de esto es que usan equipos de villanos, como ya mencionamos, equipos de villanos que normalmente es fantástico ver al grupo de héroes contra el grupo de villanos y la creación de varios equipos que se
vuelven memorables. Por ejemplo, en el caso de The Avengers, uno de los equipos más memorables que tenemos son los Thunderbolts, equipo creado por Baron Zemo, que si no conoces su historia también se la estoy dejando aquí abajito en la descripción, que nace a través del equipo de The Avengers. Esto es algo que me agrada bastante cuando tenemos un equipo de héroes. El problema es que The Avengers se enfoca mucho en enfrentar villanos por separado, enfrentarse a Hydra, enfrentarse a Red Skull, enfrentarse al Mandarín, aunque por supuesto en los eventos grandes, en los arcos importantes, vemos que estos se tengan que enfrentar ejércitos completos como los Skrulls, tengan que enfrentarse a otros héroes, detener catástrofes mundiales que simplemente solos no podrán hacerlo. Pero llego nuevamente a un punto que ya toqué, solamente en arcos importantes, solamente en eventos importantes. Normalmente las series regulares se tratan de enfrentarse a un villano y es lo que termina cansándome también de los Avengers, y no solamente de los Avengers, sino los equipos de héroes en general. Pero bueno, estas han sido 5 cosas que odio de los Avengers. Díganme ustedes, ¿qué odian de los Avengers? ¿Odian acaso a la gente que les gusta? Si les gustaban antes de las películas, si les gustaban antes de las series, ¿qué pensaban de los Avengers antes, ahora y después de toda esta gran explosión Avenger? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Recuerden también seguir mi página de Facebook para ver qué os estaré subiendo. Antes de despedirnos, un saludito para Bernas, que nos donó $20 en PayPal y nos está apoyando para seguir con este proyecto de Carlitos Banana. Muchas gracias, y también recuerden que les estoy dejando en la descripción ese tipo de figuritas muy chidorinas que están muy buenas, muy baratas y que seguramente les van a encantar, y pueden buscar cualquiera que les interese. También les dejo mi canal secundario, que recuerden tenemos mucho material. Les estoy dejando en este momento la pelea entre Bucky y Nightwing, una pequeña parodia de Trump deportando al soldado del invierno. Ahí se las dejo y espero sus comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Se despide Carlitos Banana. ¡Salud!